Shalom, shalom, queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto volvernos a encontrar en La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, en la cuarta parte ya y última, si Dios quiere, del conflicto Israel-Palestina. Le mandamos un saludo muy grande a Esteban Morales, el programa de los controles. Y también voy a mandar un saludo hoy especial para Raúl Delgado, que es el director de Apocalipsis Network y que está en los Estados Unidos. Así que bueno, quizá me veas en algún momento a través de la programación de Apocalipsis Network, o si no, me verás a través de mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Mira, parecido a la semana pasada que empecé con la profecía de Isaías, que decía que una nación iba a nacer en un día, refiriéndose a Israel. Hoy quiero empezar con una profecía que el Señor le hace en Génesis a lo que hoy día es el pueblo árabe. Hace 4000 años atrás, el Señor le dice a Agar, la mamá de Ismael, la concubina de Abraham, y que le dio a luz a Ismael, el otro hijo de Abraham. En Génesis 16:11. Además le dijo el ángel de Jehová, que es una teofanía, seguramente una manifestación de Jesucristo antes de encarnar: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Recordemos que Ismael significa el Señor oye, Ishma, de Shema, oír, el Dios en hebreo, ¿no? El Señor oye. Y él, Ismael, este hijo de Abraham, del cual proceden los árabes, será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, que acá está hablando ya hace 4000 años de que el pueblo árabe iba a ser un pueblo abundante en cuanto a número, pero además fiero, ¿no? De carácter fuerte, como hoy un poquito vamos a ver cuando estudiemos algunas características del Islam. Si bien no todos los árabes son musulmanes, hay árabes ateos, hay árabes israelíes o judíos, hay árabes cristianos, pero la inmensa mayoría de los árabes son musulmanes y es un pueblo fiero, como dice Génesis capítulo 16. Y también quiero compartir la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 29. Nosotros tenemos un estudio en La Raíz, el estudio de la carta de Gálatas desde el punto de vista mesiánico. Lo podés buscar en las playlists, las listas de reproducciones, que tenemos 17 listas de reproducciones con 17 estudios, cada uno de ellos con un entorno de 4, 5 o 6 partes, y hay uno que se llama Estudio Mesiánico de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, en el capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo dice acá: pero como entonces, hablando de Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de la carne, por así decirlo, no los hijos de Abraham, pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, hoy día los árabes, perseguía al que había nacido según el espíritu, es decir, Isaac, hoy día los judíos, así también ahora. El apóstol Pablo nos está hablando acá de un aspecto mucho más profundo teológicamente de lo que es la carne y el espíritu y cómo hay una persecución de la iglesia, pero literalmente el apóstol Pablo está usando el ejemplo de Ismael e Isaac. Cómo el hijo de la carne, de donde vienen los árabes, perseguía a Isaac, el hijo de la promesa, el pueblo del pacto de donde vienen los judíos, ya desde hace 4000 años, ¿verdad? Porque la historia bíblica dice que Ismael tenía aproximadamente 14 años cuando nace Isaac, entonces se burlaba del niño más pequeño y se mofaba de Isaac, bueno, una serie de cosas ahí, ¿no? Pero bueno, interesante traer a colación estos versículos porque hoy vamos a estar compartiendo mucho acerca del pueblo árabe en manera especial y el Islam, entre otras cosas, para redondear ya este estudio del conflicto entre Israel y Palestina. Haciendo referencia a lo que siempre digo, ¿no? La fe de ratas, cuando yo miro mi programa anterior y veo algún error, en un momento en el programa anterior digo: ¿son 54 naciones árabes? Bueno, no. Naciones árabes hay 20 y algo.
Lo que sí hay unas 50, 50 y algo de naciones islámicas o musulmanas en el planeta Tierra. Hay más de 50 países musulmanes. Pero hay solamente 20 y tanto de naciones árabes. Recordemos que hay países que no son árabes y son musulmanes. Lo hemos dicho ya varias veces acá en este estudio. Por ejemplo, Irán es un país que no es árabe y es musulmán. Por ejemplo, Turquía es un país que no es árabe y es musulmán. Por ejemplo, Indonesia en el sudeste asiático es un país de corte musulmán y sin embargo tampoco es árabe. Por eso hay más países musulmanes que países árabes. Muy bien. Ya la clase pasada habíamos redondeado la primera arista, la histórico-cultural, y habíamos entrado en la arista geopolítica, y yo voy a vincular la arista geopolítica con la profecía bíblica en Ezequiel, capítulos 38 y 39, de los que muchos hoy día están hablando, porque estos capítulos hablan de la batalla de Gog y Magog, cuando una serie de naciones que rodean a Israel se levantan contra Israel, prácticamente como lo estamos viendo hoy día. Y como en geopolítica hablamos de dominio, de conquista de territorio y de recursos, y hablamos de poder o hablamos de reino, entonces es sorprendente, ¿no? Que una profecía de Ezequiel del año 500 a.C. esté hallando un cumplimiento o un tipo de cumplimiento en lo que está sucediendo hoy día en Israel, porque yo no creo que esto vaya a tener una escalada y que pase a mayores, ni que se llegue a una tercera guerra mundial, ni mucho menos, pero sí el corazón del mundo, y en manera especial el corazón de todas las naciones que están circundando a Israel, fácilmente está proclive a levantarse contra Israel. Entonces la situación que hoy día se está viviendo, aunque no sea la batalla, vamos a ver un poquito al detalle, de Gog y Magog, relacionada con Armagedón por un lado, relacionada con la batalla final por otro lado. Es decir, no es lo que está sucediendo hoy día, yo no creo que sea literalmente Ezequiel 38-39, tampoco creo que sea literalmente lo que el apóstol Juan dice en el Apocalipsis para la batalla final, que vuelve a hacer una referencia el apóstol Juan a lo que hace Ezequiel, ¿no? Gog y Magog levantándose contra Israel. Yo no creo que esto de hoy día no tiene nada que ver con Armagedón ni tampoco con la batalla final. Pero sí tiene que ver, recordemos que Armagedón es antes del milenio y la batalla final es después del milenio. Hay 1000 años de por medio entre la batalla de Armagedón y la batalla final. Son dos instancias en las cuales muchas naciones se van a levantar contra Israel y contra Jerusalén, porque desde Jerusalén el Señor Jesús va a venir a gobernar con vara de hierro a las naciones durante 1000 años. Entonces hay una batalla antes de instaurarse el milenio y hay una batalla después. Esto para quienes interpretamos la palabra de Dios de manera literal en esos textos, y tenés un estudio también en La Raíz llamado La Segunda Venida de Cristo. Vas a las playlists Segunda Venida de Cristo, ahí hacemos todo un estudio detallado del Apocalipsis donde hablo de estas dos batallas. Ahora, yo no creo que lo que esté pasando hoy día, aun cuando se llegara a una tercera guerra mundial, que no va a pasar, pero aun cuando se llegara a ese extremo, no sería de todas maneras ni la batalla de Armagedón ni lo que va a suceder en la batalla final. Pero sí creo que aun cuando no llegue al nivel de una tercera guerra mundial lo que está sucediendo, ya estamos desde el punto de vista espiritual y en lo que es la intención del corazón en una batalla como la de Gog y Magog contra Israel, porque ya está el mundo que es una yesca en contra de Israel, y basta hacer esto para que el mundo entero explote en contra de los judíos. Entonces hay un tema espiritual ahí que lo vamos a abordar en la lista profética, en la arista profética, pero bueno, también esto tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Por ahora solo voy a decir que lo increíble es cómo la profecía cuadra con los intereses geopolíticos de algunas naciones poderosas sobre ese territorio, sobre el territorio de Israel. Como Rusia, por ejemplo, ya que Israel produce gas, como lo decía la semana pasada, y lo exporta más barato a Europa que la propia Rusia, o el tema del manejo del petróleo, donde Israel y USA y los Estados Unidos, junto
con todas estas naciones están vinculados. Y tantas otras cosas que no sabremos, como terminábamos analizando en la clase pasada, pero tampoco las necesitamos saber a menos que el tema nos apasione, ¿no? Pero a nivel macro, como yo decía en la clase pasada, lo importante es entender que hay intereses geopolíticos detrás. Y quiero, Esteban, si podés, que vayamos a la diapositiva número 8, porque después vamos a leer esta profecía de Ezequiel 38 y 39, que también se relaciona con la batalla final del apóstol Juan en Apocalipsis. Pero en este mapa, tú tenés Israel prácticamente en el centro del mapa, y al norte dice Magog, que es una nación que se levanta contra Israel y que la podemos asociar geográficamente con el territorio hoy día adjudicado a Rusia. También habla la profecía que vamos a leer que Togarma, hoy asociado con Turquía, o Mesec y Tubal, asociados con la región de Turquía, también se levantan contra Israel. También vamos a ver que Persia se levanta contra Israel. Acá el mapa, Persia está hacia el lado, si no me equivoco, derecho del mapa, yo me confundo con izquierda y derecha, hacia el lado derecho, Persia, que sería Irán, hoy día. Habla de Dedán y de Sheba, pero no estoy, la profecía también que se van a levantar contra Israel, pero no está muy claro si Dedán y Sheba pertenecerían a lo que es hoy día Arabia Saudita, Yemen, etc. La profecía también habla hacia el lado izquierdo de Kush y de Fut, que sería hoy día la región de Sudán del Sur y Libia en el norte de África. Incluso Gomer, que podría asociarse con Alemania, también hacia la izquierda del mapa. Esta asociación de estos lugares es en base a un pasaje de Génesis que, bueno, aparentemente estos pueblos estaban distribuidos de esta manera, y cuando Ezequiel hace una referencia de que todos estos pueblos se levantan contra Israel, son todos estos pueblos que están rodeando ahí la región del Levante, podríamos decir la región de Israel, y que vienen contra Israel. Ahora, lo increíble es que exactamente son todas estas naciones las que hoy día en este conflicto están manifestándose contra Israel. Rusia por un lado, equivalente a Magog en el mapa, Togarma por otro, y Mesec y Tubal, equivalente a Turquía, Persia por otro lado, equivalente a Irán, enemigo nefasto en este conflicto de Israel, un poquito de Dan y Sheba, refiriéndonos a Arabia Saudita y a Yemen también, y a Libia y a Sudán del Sur cuando hablamos de Kush y de Fut también, ¿no? Todo lo que es el norte de África, que son países árabes, y todos ellos están de alguna manera en contra de Israel en este conflicto. Podés venir a mí, Esteban, después, si tenemos tiempo, vamos a volver a este mapa. Pero bueno, yo les quiero recordar que la Biblia dice que cuando cae la Gran Babilonia, las naciones de todo el mundo tienen negocio con esa Babilonia de la que nos habla Apocalipsis, el sistema mundial que en un momento va a caer. ¿Y quién es Babilonia? Bueno, esto es un espíritu, ya lo explicamos también esto del espíritu de Babilonia en un estudio que también lo podés encontrar en las playlists de La Raíz, el estudio que se llama Todo lo que será, ya fue. Paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo. Ahí la plaga número 4, la plaga de las moscas, tiene que ver con el espíritu de Babilonia. También hablamos del espíritu de Babilonia en el estudio de Apocalipsis de la segunda venida de Cristo, en las playlists, lo podés buscar, las listas de reproducción. Ahora, Babilonia es un espíritu, sí. Geográficamente Babilonia muchas veces se asocia con Roma porque dice que es una ciudad asentada sobre 7 colinas, y Roma está asentada sobre 7 colinas, pero también hay una interpretación que pudiera ser Estambul, lo que fue Constantinopla, hoy día Estambul, ¿sí? En Turquía, que también es una ciudad asentada sobre 7 colinas o 7 montes. También yo escuché hablar de que incluso la Meca en Arabia Saudita está asentada sobre 7 colinas o 7 montes, e incluso Teherán, la capital de Irán, el otrora reino persa, también está asentada sobre 7 montes.
Y todas las naciones del mundo comercian de alguna manera con estos megapoderes, ya sea Italia, Turquía, Irán o Arabia Saudita. En manera especial Arabia Saudita, gran productor de petróleo, y si todas las naciones hacen negocio con Babilonia, hay una interpretación que dice que de pronto pudiera ser Babilonia el mundo árabe. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que el anticristo tiene una línea jafetita, no sé, hay diferentes interpretaciones. Recordemos que los árabes son semitas, como los judíos, y yo no creo necesariamente que el anticristo tenga que ser de esa línea. Hay también interpretaciones que dicen que el anticristo va a ser un semita, no un jafetita. Bueno, en fin, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Pero digo, bueno, digo esto para que se entienda. Hay algo sí que es muy interesante, que Apocalipsis explica que el anticristo va a proceder de alguno de los grandes imperios que ya fueron y van a volver a ser. Y es interesante porque, por ejemplo, si procediera específicamente de Roma asentada sobre 7 colinas, bueno, ahí tenemos el Imperio Romano. Si procediera de Turquía o de Estambul asentada sobre 7 colinas, está relacionada Turquía con Pérgamo y con todo lo que fue el otrora Imperio griego, porque a la muerte de Alejandro Magno el Imperio griego se divide en 4 y una de las regiones fue la parte de Asia Menor o Turquía. Si fuera Teherán, sería Irán, y eso está relacionado con Persia, y sería como un revivir del imperio persa. De modo tal que es muy interesante, ¿no?, cuando hacemos este tipo de paralelismos, viendo la situación actual. Que lo importante de todo esto, más allá de, porque nosotros podemos hacer solo especulaciones en estos temas, nadie tiene la verdad, nadie tiene toda la luz para entenderlo, pero lo interesante de esta temática es que vos podés entender cómo la profecía bíblica no es descabellada y cómo cuando la Biblia dice algo, la palabra se cumple. Como cuando el Apocalipsis dice que hay 2 testigos que van a ser muertos y colgados en una plaza y todo el mundo lo verá, y hoy día eso es posible gracias a la tecnología. Bueno, esto también, yo no sé exactamente si la caída de Babilonia se refiere a todo un sistema espiritual en general, pero si además no se refiere a la caída específica de una ciudad, que pudiera ser Roma, que pudiera ser Estambul, que pudiera ser Teherán, que pudiera ser la Meca, no lo sé. No sé si cuando la Biblia habla de que el anticristo va a proceder de uno de los otrora reinos que va a volver a vivir, se refiere al imperio romano, al imperio griego relacionado con Turquía o al imperio persa relacionado con Irán. No lo sé. No sabemos si el anticristo en realidad va a tener un origen jafetita o un origen semita, las diferentes líneas de los hijos de Noé. Muchas especulaciones podemos hacer. Hay quienes dicen que va a venir de Alemania, bueno, no sé. Pero lo importante es que, a ver, de acuerdo al mapa político que tenemos hoy, al mapa geopolítico y a cómo están sucediendo las cosas, la profecía bíblica es perfectamente plausible y cuando suceda no le va a llamar la atención a nadie. Porque así como veíamos ese mapa, todas esas naciones levantándose contra Israel, según Ezequiel, que después Juan retoma ese guante en Apocalipsis y habla de la misma batalla, es lo que estamos viendo hoy día ante este conflicto. Entonces, lo importante es entender cómo la profecía bíblica se cumple. El milagro de que Israel, después de 2000 años, haya volvido a existir como nación en su territorio y que esto esté cumpliendo la profecía que leíamos la clase pasada de Isaías 66, pero que a su vez le dé sentido a estas otras profecías, la de Ezequiel y la de Juan en el Apocalipsis. Es tremendo. Eso es lo que a nosotros nos tiene que, más que nada, quedar como algo que nos edifique en medio de todo este momento tan truculento y tan difícil que está atravesando la humanidad. Eso es lo positivo de todo esto. El hecho de que saber que hay un macro plan contenido en la palabra de Dios, que ya Dios lo tiene diseñado y se va a cumplir. De una manera u otra, lo creamos o no lo creamos, la palabra se va a cumplir. Eso es lo maravilloso. Dejando por este lado el tema geopolítico, nos meteríamos en la tercera arista, que es la religiosa,
Y en este sentido yo tengo que decir que tenemos que entender, para entender el conflicto Israel-Palestina, tenemos que entender la cabeza del Islam. Si yo analizo el conflicto Israel-Palestina a la luz de lo que sucede en Occidente, voy a ocuparme de lo histórico-cultural y de lo geopolítico. Y no le voy a dar corte a lo religioso, porque en Occidente no es tan importante la religión, pero en Oriente sí, en Medio Oriente sí. Entonces me va a faltar una pata. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de la lámpara que estaba compuesta de 4 partes? Me va a faltar una de las 4 partes si yo quiero analizar el conflicto y dejar por fuera la arista religiosa, ¿no? Es muy importante el tema del Islam. Y para el mundo musulmán, esta vida no es tan importante. Yo vi testimonios, vi videos del ataque del 7 de octubre en los kibutzim al sur de Israel. Y, por ejemplo, en uno de los kibutzim que los terroristas atacaron, cuando está la mamá y el padre de familia con 2 niños, medio que adolescentes, a sus pies, hay una chica muerta que es la hermanita de 18 años de estos 2 niños, la mataron, la chiquilina está muerta en su charco de sangre que estaba en el escritorio al lado de la computadora. Uno de los nenes empieza a llorar, mataron a mi hermana, y el terrorista le dice al niño, o a la niña, creo que era la niña la que lo decía, el terrorista musulmán, además de ser terrorista de Hamás, le dice a la niña, no te preocupes, tu hermana ya está con su Dios, tu hermana ya está con Alá, tu hermana ya está con su Dios. Este suceso, que en apariencia es insignificante, nos da a entender la cabeza de los terroristas y cómo el tema religioso es muy importante. Para ellos esta vida no es tan importante. De hecho, ellos creen que si mueren por servir a Alá de esta manera, van a convertirse en mártires, que les espera un paraíso con 72 vírgenes y muchos manjares que los están esperando en el mundo venidero, en la vida venidera. Pero eso que ellos creen para ellos, hasta lo creen para los infieles. Entonces, este terrorista asesina a una jovencita de 18 años y cuando la hermanita de la chiquilina está llorando por la muerte de su hermana, el terrorista le dice, no te preocupes porque tu hermana ya está con su Dios, tu hermana ya está con Alá. Esa cabeza nosotros la tenemos que entender, porque esa cabeza del mundo musulmán e islámico justifica mucho de estos crímenes y de esta violencia, porque ellos no valoran tanto esta vida en contraposición con el hipervalor que le damos a esta vida en Occidente. Otro ejemplo, por eso es importante, a veces hay muchas cosas que a la gente no le da corte y es importante. Todo nos enriquece en la vida. Yo, por ejemplo, miré una telenovela muy famosa turca que se llama Suleimán, o El siglo de oro, se llamaba en el original turco, que está referida al sultán Suleimán en el apogeo del Imperio Otomano. Y una cosa que me llamaba a mí la atención de esa telenovela, que obviamente está ficcionada y hay mucha cosa que no es fiel a lo que sucedió históricamente, pero muchas cosas sí. Y hay algo que la telenovela yo creo que pinta tal y cual es la filosofía musulmana, y es que en esa telenovela la gente moría una tras otra. Morían degollados, morían envenenados, morían ahorcados. Era como que casi que si las personas fueran objetos. Bueno, y murió, sí, y a rey muerto, rey puesto. Y se le descubrió una infidelidad a este ministro de Estado, lo matamos, lo colgamos, lo decapitamos y ya viene otro en lugar de él, y listo. Y bueno, pasó tal cosa en el harem y bueno, no se puede culpar a una de las señoras, le endilgamos la culpa a una de las criadas, la ahorcamos y listo, la vida continúa. Y que esa criada ya está con Alá. Y el ministro que se portó mal de Estado y fue sentenciado y enjuiciado y asesinado, bueno, una vez que le cortaron la cabeza, que Alá esté con él, ya está con Alá. Eso es realmente algo muy fuerte y muy presente en el mundo islámico. Y también lo vemos hoy día cuando vemos los terribles testimonios de la pobre gente en la Franja de Gaza, los pobres civiles,
madres que han perdido a sus hijos, padres que han perdido a sus hijos, y yo veo a esas mujeres, ¿no? Y dicen, perdí a mis hijos, bueno, ellos son mártires, Alá sabe, Dios sabe todas las cosas. Y me llama la atención porque nosotros, aún siendo cristianos o judíos en el mundo occidental, cuando muchas veces nos enfrentamos a situaciones de dolor, lo primero que se despierta en nosotros es una bronca contra Dios. Es un ¿por qué a mí? Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo leo la palabra, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación problemática a nivel económico? ¿Por qué se me murió este familiar? Hay una cosa instintiva como de rebelarse ante esa situación de dolor. Ahora, en el caso del mundo islámico, está tan metido adentro esto de que esta vida es tan pasajera y no es para nada lo más importante, que aun cuando una madre pierda un hijo, vos no ves a esa madre en rebeldía contra Alá o contra Dios, sino que la mujer lo asume con total naturalidad. Está dolida por la pérdida de su hijo, evidentemente, pero es como que dice, bueno, Dios sabe, Alá sabe, seguimos adelante. Tienen una fuerza en su fe muy particular. Y esta es una arista que hay que entenderla para entender por qué a ellos no les importa atacar y morir martirizados. No les importa autoinmolarse en muchos casos, porque esto viene de la mano con el tema del Islam, con el tema religioso, con esa concepción de que esta vida no es tan importante. Concepción que es parecida en el cristianismo y en el judaísmo por un lado, porque nuestra mirada está en la vida venidera, pero tanto el judaísmo como el cristianismo nos enseña a valorar esta vida y también a apegarnos a esta vida. En algún momento de la historia hubo filosofías griegas que se inmiscuyeron en el cristianismo y en el judaísmo y nos metieron toda esta idea de que el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu, pero esa no es la visión integral del Antiguo Testamento y del judaísmo. Para el judaísmo es muy importante lo espiritual y la resurrección de los muertos y del cuerpo, pero también es muy importante esta vida. Y Jesús dice, no hay nadie que haya dejado padre y madre por mi causa que no reciba 100 veces más en esta vida y en la vida eterna, en la vida venidera. Y además se nos promete en los evangelios vida abundante, aquí y ahora. Entonces, el cristianismo tiene de las dos cosas, la mirada puesta en el más allá, pero también la valoración de esta vida. Y el judaísmo valora mucho esta vida y celebra mucho la vida la terrena, más allá de la venidera. En cambio, en el Islam está muy marcado esto de que esto no importa y seguimos adelante, pase lo que pase. Ahora, el Islam también tengo que decir que es una religión un poco violenta desde su génesis, porque Mahoma fue más un caudillo que un líder espiritual. Por supuesto que Mahoma fue un líder espiritual, vivió hacia el año 600 después de Cristo, recordemos. Sí, fue un hombre que en algún momento pasó por una depresión, se preguntó cuál era el propósito de su vida, se retiró al desierto en una búsqueda de Dios, pero él era un caudillo de guerra. Cuando en un momento él huye de la Meca y se queda en Medina, vienen de la Meca a guerrear contra Medina y hay como guerras caudillistas, por así decirlo, ¿no? Y después a su muerte, a la muerte de Mahoma, entre su yerno y otros seguidores más de Mahoma, se va a venir la gran división del Islam hasta hoy día, ¿no? Los sunitas y los chiitas, las grandes dos ramas del Islam. Y desde siempre han confrontado entre ellos. Son gente de un carácter muy fuerte y en este caso estamos hablando al comienzo del Islam de gente árabe exclusivamente. Y como veíamos la profecía de Génesis 16 al abrir el programa de hoy, Génesis 16 dice que el pueblo árabe es un pueblo duro, que va a pelear con todos, que se va a enfrentar con todos, ¿no? La descendencia de Ismael, tremendo cómo la palabra se cumple. Y cómo el Islam encuentra cabida dentro, en principio, de los árabes que tienen esta característica, por así decirlo, genética, esta característica que le corre por las venas de ser un pueblo aguerrido, ¿no? Y el Islam es una religión que está relacionada con la guerra y con el caudillismo y con el enfrentamiento desde su génesis. No es así con el judaísmo, porque Moisés era muy manso,
en el 1500 a.C., Abraham en el 2000 a.C. era un hombre sumamente manso. Evidentemente, cuando Caleb y Josué, después de Moisés, tienen que conquistar la tierra prometida, ahí los judíos tienen que guerrear para reconquistar la tierra prometida. Por supuesto que el rey David va a tener que enfrentar a muchos otros pueblos y conquistarlos, y muchos reyes del reino del norte y del sur se van a ver involucrados en guerras en el judaísmo, pero no es la mayoría, no es la esencia del judaísmo. De hecho, David ni siquiera le puede levantar casa a Dios por toda la sangre que derramó, Dios se lo prohíbe. Y el hijo de David, Salomón, recién va a ser el que le haga el templo a Dios, y Salomón tuvo un reino de paz. Entonces el judaísmo no está emparentado con esa violencia y con ese guerreo, con esa guerra constante como el Islam. Y el cristianismo mucho menos. El cristianismo desde su génesis está emparentado más que nada con la paz, diríamos, ¿no? Ahora, relacionado con esto también y continuando en la arista religiosa, hay algo que tenemos que entender y que yo lo tengo acá anotado en el pizarrón. Vieron que arriba en el pizarrón dice Dima o Dimi. Vamos a ponerle atención a eso ahora, no a lo otro. Dima, Dimi. Hay aproximadamente 1.500 millones de musulmanes en el planeta Tierra, de los cuales un 15%, es decir, unos 200 millones, creen que hay tres tipos de seres humanos. Creen que están los musulmanes, y lo ideal sería que todo el planeta se convirtiera al Islam. Creen que están los profanos, los bárbaros, y que si no se convierten al Islam hay que asesinarlos. Y hay una tercera categoría que son los Dima o los Dimi, es decir, los pueblos protegidos. Y son los pueblos del libro, los judíos y los cristianos. Como tanto los judíos como los cristianos, también lo mismo que los árabes musulmanes, son hijos de Abraham, entonces son los pueblos Dima o los pueblos Dimi, los pueblos protegidos, los pueblos del libro. Y no hay que matarlos, se puede respetar que ellos mantengan su fe judía o cristiana, pero hay que humillarlos con impuestos, como ya lo hemos explicado, y otra serie de cosas. Esto lo hacía el Imperio Otomano, por ejemplo, con la gente que residía en Israel y eran judíos o cristianos y no musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la concepción del 15% de los musulmanes en el mundo, 200 millones de musulmanes aproximadamente. Ahora, solo una mínima fracción de esos 200 millones, que son los terroristas, los insurgentes, como Hamas, como Hezbollah y como otros terroristas del mundo islámico, la yihad islámica, bueno, ahora tenemos a los famosos hutíes allá al sur en Yemen, bueno, gente violenta que esto lo pone en práctica. Es decir, si tú no sos musulmán y no te querés convertir y sos profano, yo te puedo matar y está bien que te mate. O si no sos de los pueblos Dima, está bien que te mate. Y Hamas, seguramente, no estoy seguro, porque después vamos a leer la carta fundacional de Hamas, pero seguramente ellos interpretan que lo que hoy día vive en Israel, los judíos que hoy día viven en Israel y que se hacen llamar judíos, de pronto son colonizadores que vinieron de Europa en el siglo XX. Entonces, como no son verdaderos judíos, ni siquiera considero a esos judíos como pueblos Dima o pueblos protegidos, entonces también tengo derecho a matarlos como un buen musulmán que soy. Se me ocurre que esa puede ser la excusa por la cual los terroristas maten judíos, porque si no, no deberían matar judíos ni cristianos, porque tanto los judíos como los cristianos son los pueblos Dima o Dimi, son los pueblos protegidos, son los pueblos del libro. Pero los terroristas de Hamas sacan a los judíos de esa categoría y también se arrogan el derecho de matarlos. Es decir, hay una asociación entre ser musulmán y ser un musulmán fiel, y si sos fiel tenés derecho a ejercer esta violencia. Obviamente, como digo, esto lo llevan a la práctica solamente los extremistas o terroristas, solamente lo creerían unos 200 millones de musulmanes en el planeta, es decir, un 15%, y un 1.300.000 millones de musulmanes no lo creerían.
Ahora, yo también, déjame decirte que tengo derecho a la duda, porque, por ejemplo, esta semana en Londres, solamente en Londres, sí, digo bien, en Inglaterra, solamente en Inglaterra, en 5 ciudades de Inglaterra, Liverpool, Birmingham, Londres y no me acuerdo qué otras 2 ciudades más, 5 imanes musulmanes. Los imanes musulmanes son lo que el rabino al judaísmo, lo que el cura a la iglesia católica o sacerdote, lo que el pastor a la iglesia protestante. Bueno, 5 imanes en mezquitas musulmanes arengando, grabados con celulares, arengando para que se matara a los judíos. Entonces, si una autoridad espiritual del mundo musulmán, no un terrorista, sino una autoridad espiritual, un imán, en una mezquita, en una reunión pública, en una mezquita, ni siquiera en un país árabe, sino en un país occidental como Inglaterra, está arengando para matar a los judíos, cuando vos me decís que son solo los terroristas los musulmanes que matan, pero que en realidad el otro, ese 15% que cree esto no lo lleva a la práctica y el otro 85% de los musulmanes no lo cree mucho, déjame decirte que un poco dudo, porque en realidad todos los imanes del mundo musulmán, ese otro 85% o incluso el 99%, los que no son extremistas o terroristas tendrían que estar diciendo, por favor, no matemos judíos, no matemos cristianos, este no es el camino. Sin embargo, yo lo que veo es que por parte de los imanes hay un silencio absoluto y el silencio es cómplice. Entonces, yo me inclino a tener cuidado en cuanto a hablar del mundo musulmán. Yo no voy a demonizar al Islam, pero la realidad es que son complicados. Como yo decía en la clase pasada que los palestinos son complicados, el Islam también es un tema complicado. Porque cuando ellos llegan a una nación, como cuando recién se empezaron a instalar en Europa, a través de la migración, ellos te agachan la cabeza, es muy culturalmente muy rico integrarlos a una sociedad, es muy interesante, la comida, la forma en la que se visten, sus rituales, es pintoresco. Yo he estado en países musulmanes y he visitado sus mezquitas. Visité mezquitas en Egipto, visité mezquitas en Turquía, visité mezquitas en Jordania, estuve también en Jordania estuve, pero no me acuerdo si visité alguna mezquita en Jordania, pero en Egipto y en Turquía sí, varias, una en Egipto, o no, más de una en Egipto, o una en Egipto y varias en Turquía. Pero también estuve hasta en la mezquita en Francia, en París. Entonces yo no tengo ningún inconveniente con el aspecto cultural, me gusta, amo su arquitectura, me parece una cultura riquísima y milenaria, la cultura árabe, pero emparentada también con el Islam. Bueno, cuando estuve en Turquía visité el Palacio Topkapi, donde estuvo en su momento el sultán Suleimán, el harén de Hurrem. En fin, yo no tengo ningún problema con la parte cultural, no me molesta que tú, si sos musulmán, practiques tu religión con total libertad, pero la realidad es que cuando ellos llegan a un lugar, agachan la cabeza y se hacen pasar por los pobrecitos, pero cuando empiezan a pasar las generaciones y como ellos tienen muchos hijos y una alta reproducción, una alta tasa demográfica, y en Europa, por el contrario, las familias tienen 1 o 2 hijos cuando mucho, en cuestión de un par de generaciones empiezan a ser muchos y empiezan a tomar control de los diferentes estratos sociales y los empezás a tener en lugares de poder en la sociedad y los empezás a tener en el parlamento y los empezás a tener en las alcaldías. Y por ejemplo, como resultado de eso, hoy en Suecia hay un barrio musulmán donde si no sos musulmán no podés entrar. Tenés que ser musulmán para tener derecho a entrar. En Suecia, un país de la Europa occidental. Y estamos viendo las tremendas manifestaciones que hay pro-Palestina en Europa, en países como el Reino Unido y Francia. Los tienen adentro. Y ahora la cosa está complicada. Alemania, otro ejemplo. Países Bajos, otro ejemplo.
En este momento hay un líder político en los Países Bajos totalmente en contra del Islam, porque claro, además yo, si soy judío o cristiano, no puedo meterme en un país musulmán a predicar el Evangelio o a a construir una sinagoga o a construir un templo cristiano. Pero vos sí sos musulmán y venís a mi país occidental, instalás una mezquita, bárbaro, porque me enriquece culturalmente, yo no tengo ningún problema, pero en cuanto empiezan a ser mayoría, empiezan a decir, no, es lo que nosotros decimos, y ahora nosotros estamos acá, y ahora nosotros estamos hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, y ojo con el Islam. Yo los prefiero lejos. Ellos son imitadores de Mahoma. Hay que entender que los extremistas, dentro de los cuales entran los terroristas que matan a un judío y gritan por Alá, no gritan por Palestina o por más territorio para los palestinos, o Palestina será libre del río al mar. No, ellos matan a uno y gritan por Alá. Sé que hay un tema religioso muy importante. Ellos son imitadores de Mahoma. Te cuento que los cautivos que ahora cuando se llevaron todos los cautivos que se llevaron de Israel, los cautivos son parte del motín o cofre, como en tiempos de Mahoma. Entonces, por supuesto que ellos se llevaron rehenes de Israel porque los intercambian por presos políticos, pero también hay un tema religioso, porque Mahoma llevaba gente cautiva como cofre, como motín de guerra, y hay ahí una imitación de por qué se llevaron rehenes para su tierra. Las mujeres son violadas y esto es una expresión de sumisión. No es solamente el placer de que quiero tener una relación sexual con una mujer para satisfacer mi instinto animal. No, es un tema de estoy sometiendo a esta mujer. Es un tema de sumisión y eso también tiene una arista religiosa muy fuerte. Los bebés degollados tienen que ver con el hecho de que Mahoma degolló profanos. Por eso, cuando se degollaron bebés en el ataque del 7 de octubre a Israel. Y una cosa también que yo lo tengo acá anotado en la pizarra, además de los pueblos Dima o Dimi, los pueblos protegidos, dice Dar Islam, Dar Arb. Dar al Islam, dar al Arb. ¿Qué significa esto en árabe? La casa del Islam, la casa de la guerra. O el territorio del Islam y el territorio de la guerra. Acordate de esto. Dar Islam, dar Harb. Casa del Islam y casa de la guerra, o territorio del Islam o territorio de la guerra. Porque esta es la concepción de esta religión. Está el territorio que ya es musulmán, es el Dar Islam, la casa del Islam, y el territorio que no sea Dar Islam solamente puede ser Dar Arb, territorio de guerra, casa de guerra, es decir, lugar que yo tengo que a través de la guerra y a través de la imposición conquistar para mí y convertirlo al Islam para que deje de ser un Dar Arb, un territorio de guerra, una casa de guerra, y se transforme en un Dar Islam, se transforme en un territorio del Islam o en una casa del Islam. Entonces, ojo con estas concepciones del Islam. Por eso hablamos de la colisión entre dos mundos, oriental y occidental. Por eso, ojo, porque realmente Israel es un escudo en Medio Oriente que está parando la andanada musulmana que después, derrotado Israel, seguiría con Europa y después con Sudamérica y el resto del planeta. Ojo, ojo con esto. Muy bien. Estoy viendo a ver si... bueno, también están habiendo en este momento conversiones al Islam en Estados Unidos. Por toda esta locura pro-palestina que hay gente que... Hay una explosión de compras del Corán y una conversión, sobre todo de mujeres, al Islam. Vamos a ver cuánto les dura. Vamos a ver cuánto les dura. Como vamos a ver cuánto le duraría a todos los que defienden los derechos de la comunidad LGTB, etcétera, que si fueran al mundo islámico no pisan el aeropuerto cuando ya están siendo degollados por su orientación sexual.
¿no? En fin, las incoherencias a las que asistimos hoy día por parte del mundo occidental, ¿sí? Y quiero aclarar que nosotros, es decir, la cabeza del Islam es que el mundo entero tiene que convertirse al Islam. Y si no es por las buenas, es por las malas. Nosotros los cristianos también queremos que el mundo entero se convierta a Cristo. No es lo mismo el judío. El judío no tiene un interés proselitista, pero ahora, en otro momento lo tuvo, de la historia. Pero nosotros sí, o lo tuvo más el judaísmo, o por lo menos tenía la intención de recobrar a los suyos para el judaísmo. Pero fue otro momento de la historia. Pero el cristianismo sí es como el Islam en el sentido de hacer prosélitos. Nosotros también queremos que el mundo entero se convierta a Cristo, pero jamás por la fuerza. Jamás asesinándote. Jamás, jamás, jamás. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre lo que es el Islam y el cristianismo. Por supuesto que nosotros como cristianos creemos que en un momento Jesús va a volver como rey y Él va a gobernar con vara de hierro a las naciones, pero aún después del milenio va a volver a darle la posibilidad al mundo entero de si quieren aceptarlo a Él como Mesías, a Jesús como el rey y el Mesías o no. Entonces, si bien el cristianismo también tiene el afán de que el mundo entero sea para Cristo, eso va a ser siempre respetando la voluntad de las personas. Entonces, no es lo mismo la imposición que el Islam hace respecto a cómo los cristianos queremos que el mundo entero pueda venir a la verdad de Cristo. De hecho, la Biblia promete que el Señor Jesús en el milenio, para los que creemos en esto de manera literal, que en el milenio el Señor va a reinar sobre el planeta durante 1000 años y el mundo entero va a poder ver cómo sería un mundo bajo su égida. Y aún así, después del milenio, el Señor va a dar la posibilidad a las personas de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Querés aceptarme como tu rey o querés venir en contra de mí? Y ahí es donde el apóstol Juan dice, en la batalla final, porque recordemos que es Armagedón, una batalla, Jesús vence en esa batalla y se establece el milenio sobre todo el planeta Tierra, y después del milenio la batalla final, porque va a haber muchas personas que de vuelta van a levantarse contra el Señor, pese a que Jesús va a haber gobernado con perfección. Pero bueno, Apocalipsis dice que Satanás va a ser vuelto a ser libre después de 1000 años de haber estado encadenados y va a volver a engañar a muchos. Y bueno, ahí es cuando vendría, según el apóstol Juan, esta batalla de Gog y Magog, así la llama el apóstol Juan, que es una referencia también a la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Que son tipos de situaciones que se van a dar. Se nos ha ido prácticamente la hora, por eso como yo quiero terminar de estudiar este tema de manera correcta, vamos a dejar hoy el estudio un poquito más corto y la semana que viene vamos a retomar en la arista religiosa. Nos queda todavía por ver lo que el Corán dice respecto a la tierra de Israel, lo que la Biblia dice respecto a la tierra de Israel, y nos queda bucear un poquito en toda la arista profética, digamos, del tema, todo lo que tenemos para decir en lo profético, la profecía de Ezequiel. Así que bueno, Dios mediante, la semana que viene sí ya nos vamos a encontrar para redondear el tema. Te agradezco mucho, Esteban, por tu paciencia, y bueno, a veces tenemos algunos inconvenientes tecnológicos y bueno, vamos a ver cómo los sorteamos. Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto. La semana que viene seguimos adelante con la redondez del tema, ya redondeando el tema.